Paz y bien, hermanos, nosotros somos la Orden Franciscana Seglar, específicamente la Fraternidad de la Inmaculada Concepción del Sagrario de la Catedral Metropolitana de Jalapa. Lo sé, un nombre un poco largo, pero esa es nuestra fraternidad. Y les damos la bienvenida a este espacio fraterno que hemos creado para poder compartir, para poder escuchar, pero sobre todo para poder tener un momento tal vez de calma y de volver la mirada a esta vida espiritual que a veces tenemos tan abandonada. Sobre todo en estos días que hay tanto ruido en el mundo, que tenemos tantas distracciones, igual mucho entretenimiento, pero a veces eso evita que volvamos la mirada a lo que es importante. Entonces esta es una invitación para que compartamos y para que juntos podamos conocer a veces estas pequeñas cosas de la fe que se nos van olvidando o que le vamos perdiendo importancia. Entonces, para iniciar, como es nuestro primer tema, por así decirlo, nuestro primer espacio, este primer compartir, pues vamos a dar una breve noción de lo que es la Orden Franciscana Seglar. Probablemente todos en algún punto ya hemos escuchado hablar acerca del Patriarca San Francisco. Sin embargo, la orden a veces no es tan conocida, la Tercera Orden sobre todo. Entonces vamos a hablar un poco sobre ella, un poco un recorrido histórico, pero más que nada viendo con qué espiritualidad surge, qué es lo que mueve a San Francisco a crear esta orden seglar, ¿bien? Actualmente nosotros nos llamamos Orden Franciscana Seglar, sin embargo antes se llamaba Tercera Orden. Y esta se da como una incorporación formal de los seglares a la vida religiosa, es decir, aquellas personas que no son sacerdotes, que no vivimos tal vez enclaustradas, pero que aún así pertenecemos a esta parte religiosa del pueblo del Señor. Y esta orden, claro, que cuenta con la aprobación de la Santa Sede desde el siglo XII. Y ahora vamos a hablar de cómo surge, qué es lo que mueve. Primero un poco acerca de San Francisco, del Patriarca. Él trataba con esta fórmula espiritual que es la metanoia, ¿sale? ¿Y qué es esto? Algunos nos preguntaremos. Pues es el cambio de mentalidad para ajustarnos a pensar y actuar como Cristos. Y esto podemos decir que es muy fácil, toda la vida nos los han dicho, ¿verdad? ¿Qué haría Cristo en tu lugar? ¿O qué es lo que pensaría el Señor de esto? Pero pocas veces lo vamos poniendo en práctica. A veces se nos olvida cuando estamos con aquella persona que nos cae mal. No pensamos qué es lo que haría Cristo, ¿verdad? No pensamos cómo la ve el Señor. O si vemos algo que nos conviene pero no es del todo correcto, ahí no nos importa qué es lo que haría el Señor, ¿verdad? Y eso no es así. San Francisco tenía muy clara esta mentalidad. Había que pensar y que actuar como el Señor, no cuando nos conviniera, sino en todo momento, que en nuestra vida fuéramos otros Cristos. Entonces inicia con esta espiritualidad, con esta mentalidad que es muy fuerte porque implica no un pequeño cambio, implica un cambio en toda nuestra vida. Obviamente, pues nosotros en este camino vamos con pequeñas acciones, pero realmente es muy grande, sale lo que se planea. Entonces veíamos que San Francisco exponía de tal manera este ideal que aunque obviamente implicaba una gran responsabilidad, un gran compromiso, aún así todos los que lo escuchaban quedaban como extasiados, ¿no? Quedaban, maravillados, porque el Señor hablaba a través de él, porque San Francisco era otro Cristo. Entonces, obviamente, al momento de hablar, ¿qué era? Era un fuego el que lo quemaba por hablar, como nos dice también la Sagrada Escritura, ¿no? No podía callarlo y tenía que expresar eso y tenía que expresar su amor por el Señor y tenía que compartirlo con los demás. Y quedábamos cautivados. Y digo quedábamos porque si ahorita nosotros nos ponemos a leer sus florecillas, que también si gustan ya van a estar también aquí, pero al escuchar, al ver cómo actuaba, por supuesto que algo los llamaba a seguirlo.
Y esto pasó específicamente para la creación de nuestra orden. Nos vamos a trasladar a 1212. Para este punto ya se había creado la Orden de las Clarisas y también San Francisco ya había recibido su confirmación de la vocación apostólica. ¿A qué se refiere esto? Todos los santos obviamente pasaron por un momento en el que tenían que discernir cuál era su vocación o cuál era el camino que querían seguir, o sea, que el Señor les indicaba. Y San Francisco no estuvo exento de esto. Aunque él sabía que quería seguir al Señor, pues era, tengo que predicar o a la vida contemplativa nada más. ¿Qué es lo que puedo hacer? Entonces, para este punto, él ya sabía que estaba llamado a esta predicación, que finalmente el Señor le concedió predicación y contemplación, pero eso lo veremos igual y más adelante. Entonces, con este tal vez ánimo renovado, con esta nueva misión encomendada, sale de Santa María de la Porciúncula para anunciar la palabra de Dios y haciendo esto llega a una aldea, a la aldea de Canara. Y allí el santo predica como predicaba en cualquier lugar, ¿sale? Solo que aquí todos los habitantes decidieron seguirle abandonando todo. Imagínense cómo fue la predicación que personas que tenían familias, que hombres que ya tenían sus trabajos, que ya tenían sus obligaciones en esta vida, dicen yo lo dejo todo por seguir al Señor, porque es lo que debo hacer. Con la predicación de un hombre, pero era un hombre que estaba encomendado al Señor, que toda su vida estaba dedicada a Él. Por supuesto que el Señor le mostraba su favor entonces, y se ve con los frutos. Recordemos que incluso la Escritura nos dice, a un árbol se le conoce por sus frutos, y esos eran los frutos que salía de este santo del Señor. Bien, entonces, San Francisco, al ver que lo querían seguir, pues piensa, sí, pero hay que ver cómo le hacemos, ¿no? O sea, él no les dice, sí, dejen ya las responsabilidades que tienen en este mundo. El Señor nunca nos va a pedir que dejemos algo con lo que ya estamos comprometidos. No nos va a decir, ya tienes tu familia, bueno, pues déjala así nomás, hay que se las arreglen. No. Entonces, el patriarca no lo hace, pero sí admite que el evangelio es para todos. Eso también es muy importante para nosotros, porque nos quiere decir que el que nosotros estemos estudiando, que tengamos familia, que tengamos compromisos en este mundo, no nos limita para actuar como otros Cristos. Es más, nosotros en esas esferas de nuestra vida donde estemos, debemos demostrar al Señor. No solamente con palabras, no predicando necesariamente así diciéndoles, no, pues el Señor decía esto, ¿no? Y hay que hacerlo así, sino con hechos. A veces el testimonio, lo que una persona hace y cómo se muestra, llama y envuelve más que todas las palabras que podamos decir. Pero entonces, todos lo quieren seguir y San Francisco lo que hace es que les pide un tiempo para elaborar una propuesta que les permita a ellos satisfacer este anhelo por vivir la vida evangélica en el estado en el que se encuentren. Es decir, no tienen que abandonar sus responsabilidades, sus obligaciones, sino que vamos a ver una manera de vivir el evangelio desde nuestro estado. Y con eso nos trasladamos hasta 1217. Recordemos que esta predicación que cautivó fue en 1212. Pero en este año 1217 se da la primera carta a los fieles penitentes, ¿sale? Y es recibida por estos a manera de exhortación y regla. Es decir, no solo lo ven como una animación a seguir con este espíritu animoso de vivir el evangelio, sino que lo ven como una regla, como esto es lo que debo de vivir, ¿sale? Así lo debo de hacer. Y obviamente esta misión fue haciéndose más y más grande. Y eso era porque es la voluntad del Señor. ¿Cómo sabemos eso? Porque San Francisco no hacía nada sin consultárselo en el Señor. Sin decirle, tú dime qué es lo que debo hacer. Y es otra lección que vemos aquí muy grande para nosotros. ¿Cuántas veces nos levantamos y le decimos al Señor qué es lo que debo de hacer hoy? No, o sea, este es mi trabajo, ¿qué es lo que debo de hacer? A veces lo excluimos porque decimos, no, es que esa es mi parte laboral o esta es mi parte de estudios y creemos que el Señor no nos va a entender.
como por, o sea, creemos que el autor de todo el universo, el que creó todo, el que obviamente las ciencias no bastan para explicar todo, pero el Señor sí, porque Él lo creó, porque Él es el autor, y creemos que no nos va a entender, creemos que no nos puede ayudar. Y obviamente San Francisco no tenía esa idea tan tonta que a veces podemos llegar a tener nosotros. Él sabía que el Señor lo iba a iluminar. Y es por eso que, como él dejó dicho, nadie me enseñaba qué debería hacer, sino que el Altísimo mismo. Muchas veces nosotros pedimos consejos a nuestros padres, a nuestros amigos, a adultos, a personas que tenemos por sabias, y no está mal, pero nos olvidamos de pedirle consejo al que lo sabe todo. Nos olvidamos de ir y ponernos de rodillas ante el Santísimo y presentarle nuestros proyectos. Deberíamos de preguntarnos si tal vez por eso no nos salen las cosas, ¿verdad? Pero bueno, volvamos con este pequeño recuento histórico de la Orden Franciscana Seglar. Entonces nos quedamos en que San Francisco le consultaba todo y hace esta exhortación que se toma también como regla. Y esto fue muy importante porque por primera vez un religioso hacía que el pueblo de Dios también se sintiera llamado a consumar de lleno el plan de salvación. Es decir, ya no solo éramos quienes veíamos cómo otras personas religiosas dedicaban su vida al Señor y cumplían, sino que ahora nosotros éramos partícipes de ello también. Fue algo muy bonito. Recordemos, ya pasamos por 1212, ya pasamos por 1217 y ahora vamos a 1221, que es cuando Francisco llega a la ciudad de Poggibonsi, en Italia, claro está, donde numerosos fieles de la ciudad y de otros lugares ya habían sido transformados a efecto de su prédica, ¿sabe? Únicamente a efecto de su prédica. No es que ya hubiera una orden muy grande constituida, simplemente por escucharlo. Lo que decíamos al inicio, por cómo actuaba, por lo que decía, ya quedaban cautivados. Y este grupo de personas ruega a San Francisco ser aceptados de manera formal en la orden franciscana, ¿sale? Comprometiéndose como hermanos, o sea, ellos sabían que si le iban a hablar a San Francisco era para comprometerse. Eran conscientes de eso y lo hicieron. Es más de lo que muchos de nosotros hacemos hoy en día, porque escuchamos compromiso y decimos, bueno, mejor no, porque tengo otras cosas que hacer, la verdad ya no tengo tiempo. Ellos no, ellos eran personas de decisiones firmes. Y así es como debemos de ser nosotros, no solo en esta parte espiritual, sino en todos los aspectos de nuestra vida. Últimamente se ha perdido esta capacidad de tomar decisiones, de ser firmes, de tener un punto de vista, obviamente sustentado, ¿verdad? Entonces debemos de volver a ello. ¿Y cómo podemos hacerlo? Pues poniendo nuestra confianza en el Señor, pidiéndole sabiduría, pidiéndole consejo. Pero si no recurrimos a Él, pues obviamente nuestra vida tambalea. Entonces, volvemos a esto. Cuando los hermanos le piden el ser aceptados de manera formal, también les pide que los instruya en esta vida penitencial. Recordemos que San Francisco, si por algo es conocido, es por hacer penitencia. ¿Sale? Creo que no solo de él, sino hay algunos hermanos de los que se dice, no es que hiciera penitencia, es que toda su vida era una penitencia, toda su vida estaba dedicada al Señor. Todos los dolores que padeció, hablando de tal vez estos hermanos que están enfermos, todos se lo dedican al Señor y los vemos más tranquilos de lo que muchos de nosotros estamos con todo lo que el Señor nos brinda, hablando de comodidades y todo lo que nos da. Pero bueno, entonces ellos les piden esta instrucción de la vida penitencial, también le piden una regla, es decir, no solo me comprometo con el Evangelio, con lo que tú me predicas, sino que también quiero una regla. ¿Sale? Entonces vemos el compromiso de estos hombres, mujeres, tal vez hasta niños, no sabemos, ¿verdad? Bueno, pero esta regla de vida que les instruyera en su comportamiento, en su proceder. Y es en ese momento que se recibe el nombre de Orden de Penitencia. Y ahí les comparte
el hábito y el cordón, que son igual pues temas que podemos tratar más adelante porque nada más son dos, pero vaya el peso y el significado que tiene cada uno. Un paréntesis aquí muy bonito. Hay una frase que es como, pues son hábitos externos, pero de una condición interna. ¿Sale? San Francisco se los otorga, pero se otorga también este significado interno. Es decir, nosotros nos volvemos otros Cristos, nos volvemos crucificados con el Señor. No nos comportamos como tal muchas veces y eso es lo que debe de cuestionarnos. A todos, no solo a los franciscanos, a todos hermanos, todos estamos llamados a vivir el Evangelio. Cualquier cristiano desde cualquier esfera de su vida. Entonces, como estos hombres hay que decir, está bien, ¿qué debo hacer? Porque lo voy a hacer. ¿Cuál es mi regla? ¿Qué es lo que debo hacer desde este compromiso, desde esta obligación que ya tengo? ¿Sabe? Entonces, pasamos de ahí a 1228, cuando el Papa Gregorio IX aprueba nuestra forma jurídica de la regla que ya los regía desde 1221, es decir, aunque en 1221 ya la teníamos, es hasta 1228 que se recibe esta aprobación de los hermanos y hermanas de penitencia, y lo hace a través del Memoriale Propositi. Después nos trasladamos también al Santo Padre Benedicto XV, donde en su encíclica Sacra Propediem, publicada en enero de 1921, por los 700 años de la orden, también enseña algo muy bonito, pero concluye con que algo muy importante que hizo el patriarca fue hacer que el tenor de la vida religiosa fuese común a todos. ¿Sale? Eso era algo que incluso hoy en día, porque se ha ido perdiendo el hecho de que nosotros tal vez como laicos o como personas no sacerdotes, no monja, no religiosa, pues nos creemos como exentos de ciertas responsabilidades, de la responsabilidad de trabajar para el reino del Señor. A veces decimos, pues que ellos trabajan allá y yo trabajo acá. Y no, hermanos, y esto fue lo que hizo el patriarca. Es decir, ustedes también forman parte de este pueblo elegido y de los que tienen que trabajar y de los que tienen que llamar y de los que tienen que ser pescadores de hombres. Y con esto se nos dice que la gran misión de la Orden Franciscana Seglar es muy simple en frase y muy grande en lo que conlleva, y es la restauración y el mantenimiento de la piedad en la sociedad y la cultura. Si en ese tiempo era algo complicado que llevaba su trabajo, imagínense hoy en día mantener la piedad en la sociedad y la cultura. Sabemos que en nuestra sociedad hay cosas buenas, hay hermanos buenos, pero también sabemos que son cosas que han ido perdiendo peso. Ahora nos importa más el ruido, nos importa más el placer, nos importa más estar cómodos, y se ha ido perdiendo este deseo por la penitencia, este deseo de entrega al Señor, de servirle a Él, de hacer su voluntad. Entonces, ojalá que vayamos reflexionando sobre eso, ¿sale? Y que digamos, si estoy haciendo la voluntad del Señor o estoy haciendo lo que yo quiera. Y vuelvo a repetir, no hace falta ser franciscanos, ¿sale? Con ser cristianos ya sabemos que nuestra responsabilidad es con el Señor y que si estamos aquí, pues es de manera pasajera, al igual que aquellas cosas que nos hacen sentir bien, estos placeres mundanos, que muy chulos y todo, pero finalmente nosotros debemos de trabajar para una vida eterna, no para esta vida pasajera. Entonces debemos de hacer penitencia, todos. Y nuestra responsabilidad es como ser esta balanza en la sociedad y de la cultura, que no gane el ruido, que no ganen tal vez estas corrientes, estas ideologías que van en contra del Señor, sino que nosotros también demostremos que el Señor sigue vigente y que sigue presente. Y como se dijo hace creo que ya algunos años, el Señor no pasa de moda, por supuesto que no. Entonces nosotros debemos de hacer notar eso, porque a veces vemos las cosas malas y nos quedamos calladas. Y hablando de
de esto, de este actuar y pensar como el Señor. ¿Qué hizo el Señor cuando estaban haciendo algo incorrecto? Pues agarró y sacó a los vendedores del templo. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? Pues no quedarnos callados, hermanos. Así de simple. Vamos a alzar la voz. Y alzar la voz no solo de esta manera literal, de decir cuando algo está mal, de ser capaces de decir no, de ir contracorriente, sino también con los hechos, de decir no, pero también no participar en esas cosas que ofenden al Señor. Sale en esta cultura a veces de la muerte que tenemos, sí hay que levantar la voz, sí hay que hacer algo, ya basta, porque es algo que va a afectar también a las nuevas generaciones. No sé si tienen hijos, si tienen seres pequeños, pero a veces da incluso miedo el cómo van a crecer ellos. Entonces es nuestro momento de actuar ahora por ellos. Y esta obra es de saneamiento moral y religioso, y solo pueden llevarla a cabo espíritus electos, espíritus decididos, que sean esforzados, como han de serlo los franciscanos seglares, que se forman santos y sabios al contacto del seráfico patriarca. Y del seráfico patriarca que lo aprendió del mismo Jesucristo. ¿Sale? No quiere decir que todos los franciscanos seamos santos, porque seguimos fallando, lamentablemente. Pero vamos en este camino, pero somos conscientes que a la sociedad le hace falta alguien que alce la voz y le hace falta alguien que haga penitencia. Entonces debemos de ser estos seres, ¿sale? Estos espíritus decididos y esforzados. Dos características muy importantes, porque, les repito, si estamos indecisos, si no sabemos qué hacer, si cualquier cosa nos mueve, pues obviamente no vamos a poder, porque la penitencia exige un rigor, ¿sale? Porque no es cómoda, seamos honestos, no es cómodo hacer penitencia, pero es el amor el que nos mueve. Porque lo hago por amor al Señor, y por amor al Señor amo a mis hermanos, y esto es lo que tengo que hacer, entonces lo voy a hacer. Es como esos niños pequeños que dicen, no quiero lavar los trastes, pero veo tan cansado a mi mamá que la voy a ayudar. No quiero hacer esto en mi casa, pero veo tan cansados a mis papás o a estas personas que amo y que me han cuidado, que lo mínimo que puedo hacer por ellos es corresponderle con este acto. Entonces, vemos cómo todos ofenden al Señor, cómo ya nadie lo quiere, ya nadie le hace caso, incluso vemos quienes dudan de su existencia, que nosotros lo mínimo que podemos hacer por Él, pues es hacer penitencia, es ayudar un poco en la salvación de nuestros hermanos, ¿sale? Bien, entonces, también un poco más reciente, el Papa Benedicto XVI, también en su obra Jesús de Nazaret, abre una consideración a San Francisco y a su tercera orden, o a la orden franciscana seglar. Entonces vamos a leer es un fragmento muy pequeño, pero también muy rico en contenido. Y nos dice, Francisco no tenía intención de fundar ninguna orden religiosa, sino simplemente reunir de nuevo al pueblo de Dios para escuchar la palabra sin que los comentarios eruditos quitaran rigor a la llamada. No obstante, con la fundación de la Tercera Orden, aceptó luego la distinción entre el compromiso radical y la necesidad de vivir en el mundo. Tercera Orden significa aceptar en humildad la propia tarea de la profesión secular y sus exigencias. Allí, donde cada uno se encuentre, pero aspirando al mismo tiempo a la más íntima comunión con Cristo, como la que el santo de Asís alcanzó. Tener como si no tuviera. Aprender esta tensión interior como la exigencia quizás más difícil y poder revivirla siempre, apoyándose en quienes han decidido seguir a Cristo de manera radical. Este es el sentido de la Tercera Orden, y ahí se descubre lo que la bienaventuranza puede significar para todos. En San Francisco se ve claramente también lo que el reino de Dios significa. Francisco pertenecía de lleno a la Iglesia
y al mismo tiempo, figuras como él despiertan en ella la atención hacia su meta futura. Aunque ya presente, el reino de Dios está cerca. Y bueno, hermanos, esto se los dejo para meditación personal. Vemos que la orden es muy rica. Creció con una espiritualidad muy fuerte que nos invita a la penitencia, a un cambio radical. Entonces es momento de actuar. Y repito, aquí vemos el surgimiento de la orden franciscana seglar. Sin embargo, es un llamado para todos los cristianos. Es momento de reparar nuestra iglesia porque amenaza a ruinas. Unas consideraciones finales sería que esta orden es el movimiento seglar más antiguo de nuestra fe, por lo que es considerado memoria viva de la iglesia. También es la única orden que ha recibido el título de venerable por la misma iglesia y es también origen e inspiración de muchas asociaciones y grupos, tanto de la vida consagrada como de la vida laica. Entonces, ahora sí, con esto finalizamos. Espero que este primer espacio que hemos abierto les haya agradado. Vamos a seguir, ¿verdad? Esperando compartir más cosas entre hermanos, más cosas que nos ayuden a ligarnos cada vez más al Señor, que nos sirvan. Obviamente estos temas pues no son para meditar ante el Señor, ¿no? Eso solo es para invitarnos a retomar nuestra vida religiosa, a ir a postrarnos ante los pies del Señor y decirle, ¿qué es lo que quieres de mí? ¿Cuál es mi vocación? ¿Qué es lo que debo de hacer? ¿En qué te puedo servir yo? Y bueno, hermanos, con esto concluimos. Vamos a recibir la bendición para ir terminando. El Señor nos bendiga y nos guarde. Amén. Nos muestre su rostro y tenga misericordia de nosotros. Amén. Nos mire benignamente y nos conceda su paz. Amén. El Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien, hermano. Entonces, pues nos vemos la siguiente.